Durante los primeros años de vida, el cerebro establece la mayor cantidad de conexiones neuronales, por lo que es esencial proporcionar una estimulación adecuada que promueva un desarrollo pleno en esta etapa tan crucial. Para profundizar en el desarrollo del cerebro durante la primera infancia y el impacto que puede tener en niños y niñas el vivir en entornos o situaciones de vulnerabilidad, nos acompaña el neurocientífico David Bueno. David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. David, ¿qué sucede a nivel neurológico en esa etapa de los 0 a los 3 años? Suceden muchísimas cosas, es la etapa casi más rica en cuanto a la construcción del cerebro. Yo lo resumiría en dos aspectos. El primero es cuando establecen los patrones de relación socioemocional a partir del ambiente que encuentran, a partir de cómo ven que los adultos nos relacionamos entre nosotros, nos relacionamos con ellos y les estimulamos para que se relacionen con nosotros. Y el segundo aspecto es que descubren que deben integrar todas las informaciones que reciben a través de los sentidos para construirse una imagen única de la realidad de su entorno. Y eso implica que deben trabajar con todos los sentidos simultáneamente, que no son solo los 5 clásicos que ya decía Aristóteles hace 2400 años, sino que implica el cuerpo, el movimiento, cómo se sienten por dentro. Deben moverse, deben jugar, deben actuar simplemente para encontrarse a sí mismos, para conocerse a sí mismos en relación a su entorno y muy especialmente, repito, este entorno socioemocional. Y David, ¿ese entorno cómo debe ser? ¿Cuál es el entorno idóneo para que desarrollen estas cualidades humanas, estas aptitudes, estos rasgos de personalidad tan importantes en la primera infancia? Recuerdo que hablamos de 0 a 3 años. Debe ser primero un entorno suficientemente estable para que se sientan seguros. Digo suficientemente estable porque la estabilidad absoluta no existe, puede haber fluctuaciones, pero ellos no deben perder nunca esta sensación de que con su familia, con su entorno, se sienten seguros. Debe ser un entorno estimulante que les impulse a hacer acciones, a tomar iniciativas, pero no sobreestimulante. La sobreestimulación provoca daños en el cerebro, conexiones que después les llevan a ser más impulsivos. Como por ejemplo, ponme un ejemplo de sobreestimulación. Cuando vemos que un niño está jugando, dejémosle jugar, no alteremos su juego. Si entonces vamos y le añadimos otro juego, y ahora mira, y ahora ven, y ahora vamos, ahí le estamos sobreestimulando. O el uso de tecnologías digitales es sobreestimulante porque hay muchas imágenes, muchos colores y muchos sonidos. Decía, entorno estable para que se sientan confiados, estímulo sin sobreestimulación, hablarles, están aprendiendo a hablar y aprenden por imitación, y escucharles activamente. Si no les escuchamos activamente, ¿para qué van a hablar? Y después se notarán déficits en su lenguaje cuando empiecen a leer, a comprender lo que está escrito, ahí lo vamos a ver. Escuchar activamente es escuchar de verdad, ¿no? Es estar presente. Es estar presente. En el aquí y en el ahora. David, hablas de una etapa crucial, pero ¿qué cualidades específicas se desarrollan en esta etapa? Se desarrolla el lenguaje, lo que estábamos diciendo, y después la capacidad de interactuar con otras personas de forma autónoma. Descubren que son, al final de esta etapa, descubren que son seres autónomos, que pueden tomar iniciativas, pero que deben tomarlas en relación a otras personas. Y es donde empieza a forjarse la empatía, que se va forjando durante toda la infancia, pero empieza ahí al final de esta etapa. Estaba pensando qué importante la estimulación positiva, ¿no?, para el futuro de estos niños y niñas. Esto es importantísimo a nivel psicológico, que después tiene una traslación a nivel neuronal. Se distinguen dos tipos de crianza, lo que se llama la crianza negativa y la positiva. El nombre ya dice mucho, ¿no? La negativa sería poco apoyo o nulo apoyo emocional, incluso a veces rechazo y hostilidad. Es falta de coherencia entre recompensas y amonestaciones. Hoy te felicito por algo y mañana te riño y te castigo exactamente por lo mismo. Y son amonestaciones hechas en negativo, del tipo, ¡qué desastre! Nunca haces nada bien. ¿Cuántas veces tengo que decirte que...? Se lo creen y lo incorporan y se sienten un desastre.
Parentalidad positiva es todo lo contrario. Es acompañamiento emocional no sobreprotector, es coherencia entre amonestaciones y recompensas. Recompensas no es regalarle un pececillo de colores cuando hacen algo bien, es esa simple mirada, una simple mirada de aprobación, de confort, de estímulo, de satisfacción. Y amonestaciones que cuando hay que hacerlas, porque también es del deber de los adultos, de los padres, maestros, amonestar cuando hace falta para reconducir actividades, pero es amonestarles siempre de forma positiva, propositiva y proactiva. Dicho en una frase, de las que después no podremos decir jamás, pero para que nos entendamos es: esto podemos hacerlo mejor. Podemos es primera persona del plural. Tú tienes que hacerlo mejor, pero yo estoy a tu lado, no te dejo solo. ¿Y qué pasa cuando esos niños, niñas se encuentran en un entorno vulnerable, donde esos estímulos tan necesarios no se dan? ¿Qué pasa en ese cerebro? Lo que pasa en el cerebro es que todas estas conexiones que deben irse formando y que formarán parte de su personalidad, de su carácter, no encuentran el encaje armónico entre ellos. Eso lo que produce es que esta integración necesaria que se va produciendo a lo largo del tiempo entre todo el sistema emocional del cerebro y la parte reflexiva no termine de encajar bien, y eso provoca personas que después en su vida van a ser más impulsivas, les va a costar más tomar decisiones razonadas, empoderadas, asumiendo las consecuencias de esas decisiones que van a deber tomar. David, me gustaría que habláramos de programas como Caixa Proinfancia de la Fundación La Caixa, la importancia de estos programas, porque brindan espacios, brindan un acompañamiento socioeducativo para familias precisamente en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo de importante es este tipo de programas? Estos programas yo creo que son cruciales para amortiguar todos estos efectos. La familia es insustituible, pero sí podemos atenuar todos estos efectos para que cuando vayan creciendo no se encuentren en una situación también desfavorecida respecto a sus compañeros y compañeras. Es potenciar esta imprescindible igualdad. ¿Y cuáles son los perfiles de las familias consideradas como vulnerables? Claro, son familias o que hay un problema económico severo detrás y que por lo tanto no pueden acompañar a sus hijos e hijas como muchas veces les gustarían, o que hay un desequilibrio dentro de la familia, donde hay una rotura emocional entre los miembros de la familia, lo que hace que tampoco les puedan acompañar, en este caso emocionalmente, tanto como querrían. Muchas veces esto incluso viene heredado de cómo nos educaron a nosotros. Cuando nos toca educar a nuestros hijos e hijas, sin darnos cuenta, usamos mecanismos de cómo nos educaron a nosotros, aunque no lo recordemos, pero lo tenemos aquí dentro y lo usamos. Y eso es una de las importancias de estos programas, es precisamente romper con estas cadenas de transmisión que hace que generación tras generación se vayan reproduciendo unos estereotipos que promueven además esta vulnerabilidad. ¿De qué manera nos afecta la educación que hemos recibido? ¿De qué manera nos afecta? Porque oyéndote hablar, uno piensa que es que todo se nos queda almacenado en el cerebro. Nos afecta más de lo que pensamos, pero lo podemos reconducir. Nos afecta, ¿por qué? Porque no solo qué nos dijeron, qué nos enseñaron, sino cómo nos educaron, ha ido formando conexiones neuronales en nuestro cerebro y que después son las que vamos a usar también cuando eduquemos nosotros a nuestros hijos. Y muchas veces no somos conscientes porque nadie recuerda nada antes de los 3 años. La zona del cerebro que gestiona la memoria, se llama hipocampo, no empieza a madurar hasta los 3 años. Aprendemos muchísimo antes de los 3 años, pero no sabemos qué hemos aprendido. David, quiero que nos des un consejo a padres, madres, educadores, para poder transmitir la mejor educación posible. Y sobre todo, y este es un apunte mío personal, alguna vez he dicho, eres un desastre. Te estoy oyendo y me preocupa. Danos un consejo. Todos lo hemos dicho alguna vez y no debemos preocuparlo porque ya está hecho, porque lo hecho ya está hecho. Es a partir de ahora qué podemos hacer. Mi consejo, disfrutemos con el papel que estemos jugando. Si somos padres o madres, disfrutemos de ser padres o madres. Transmitemos ese disfrute a nuestros hijos e hijas, que nos lo pasamos bien estando con ellos, hablando con ellos, jugando con ellos o viendo cómo están jugando, que perciban
que a nosotros nos gusta esa relación que tenemos. Como docentes exactamente igual, debemos querer a nuestros estudiantes. Debemos percibirles como unas personas que son capaces de llegar a cualquier sitio. Mostrarles nuestra confianza, nuestro apoyo. Eso también sirve para los padres y madres. Siempre debemos confiar en nuestros hijos e hijas. Si no confiamos en ellos, ellos no van a confiar en nosotros. Y si no confían en nosotros, ¿cómo van a aprender?